Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Encontramos que Jesús ve la multitud, sube el monte, se sienta, sus discípulos vienen a él, y él abre su boca y comienza a enseñarles. Ahora, hay que entender que este no es un simple detalle narrativo. Aquí se nos está mostrando quién está listo para escuchar, cómo es que el mensaje del reino llega y desde qué posición es posible entender cabalmente lo que Jesús va a enseñar. Porque no es lo mismo estar entre la multitud que estar entre los discípulos. Porque no es lo mismo oír que aprender. Hoy no vamos a entrar en las bienaventuranzas, nos vamos a quedar aquí, en el umbral. Porque si no entendemos lo que pasa en esos versículos, no vamos a comprender lo que Jesús va a enseñar después. En estos dos textos hay 5 acciones que se nos explica y que nosotros tenemos que ver claramente y cultivarlos, cuidarlos en nuestra vida de cada día como discípulos que somos del Señor Jesucristo. Así que veamos estos 5 aspectos mencionados en estos 2 versículos. La primera cosa es que Jesús dice viendo la multitud. Y este verbo presente progresivo de viendo ya nos insinúa que nuestro mirar del mundo, de la gente, de las muchedumbres, no debe ser algo esporádico, ni circunstancial, sino constante. Es la mirada de Jesús. Él miraba a las gentes como Dios, con esa profundidad. No se trata de una cuestión de óptica, no es un simple fenómeno visual de ver imágenes, se trata de ver algo mucho más allá de las imágenes. Entonces, como discípulos de Dios que queremos imitar al Señor Jesucristo, tenemos que aprender, como primera cosa aquí, es a ver a las multitudes. Despojarnos un poquito de ese egoísmo que nos acompaña, porque siempre estamos mirando para nosotros, hacia nosotros, a nuestro entorno, a nuestra familia, a nuestros seres queridos. Dejar de ser un poco egoístas y mirar a la gente que no tiene nada que ver con nosotros, a las muchedumbres, personas extrañas, ajenas, que diríamos en un sentido egoísta, no merecen nuestra atención. Pero Dios nos enseña a mirar a esa gente, porque nuestros ojos deben ser los ojos de Cristo, los ojos espirituales. Nuestra visión es esa, una visión espiritual que traspasa la imagen, la apariencia, y ve atrás pecado, culpa, enojo, violencia, miedos, remordimientos, maquinaciones, planes inmorales. Ve muchas cosas, ve sufrimiento, ve angustia, ve desesperación. Si podemos ver a la gente con esos ojos de Cristo, con ojos espirituales, y ver a la gente siempre, cada vez, cada día, entonces estaremos recuperando ese acento evangelístico que Dios ha colocado en nuestras vidas y en nuestros ministerios. Es muy importante ver a las muchedumbres. La segunda cosa que encontramos aquí es que Jesús sube al monte. Y ya sabemos que esta figura del monte representa, simboliza ese momento de acercamiento que tenemos a Dios. Cuando tú entras en oración o estás meditando la palabra o estás ejerciendo un ministerio que Dios te ha dado, estás subiendo al monte de Jehová. Esa instancia tan especial de acercamiento íntimo con el Señor está simbolizada a lo largo de toda la Biblia por los montes. Pero lo interesante aquí es que cuando Jesús sube al monte, Él no va solo. Él es acompañado por mucha gente. Había multitudes que le seguían. Estaban allí sus discípulos también. Y al subir al monte, Él se lleva consigo a toda esa gente. Aquí hay una excelente estrategia evangelística que podemos aplicar en nuestra vida de cada día. Que ya de alguna manera lo hacemos, pero hay que mejorarla y reforzarla. Es aprender a subir al monte, no individualmente, sino llevándonos
a todos los que podamos. Hay gente que irá a la iglesia, que buscará al Señor solo porque nosotros lo estamos haciendo. Y de alguna manera tiene una conexión, una relación con nosotros. Y solo por esa amistad, ese parentesco, esa proximidad, también podrán escuchar, aunque sea de rebote, el mensaje del reino. Es una excelente estrategia que Jesús nos enseña aquí de ir al monte, pero llevarnos con nosotros a todos aquellos que nos rodean. El monte, además, desde la antigüedad, tenía esa relación con la inspiración, con la revelación divina. De manera que, recordando montes bíblicos como el monte de Sinaí, es allí donde la ley de Moisés fue dada. El monte Calvario es allí donde Jesús consumó su obra perfecta de la cruz. Y hay otros montes mencionados en la Biblia, pero como dijimos, esta es una figura. Y en este punto de asociar un monte con la revelación divina, significa para nosotros que si queremos dar palabra de Dios, tenemos que darla desde la revelación de Dios. Y no hay mejor cosa que hacer esto desde el monte, es decir, desde la proximidad, desde la cercanía, desde la intimidad del Señor. Quizá un punto más en este segundo asunto, que es subir al monte, tiene que ver también con la preparación del entorno en el que nosotros vamos a transmitir el mensaje del reino. Porque aunque parezca accidental o incidental que Jesús sube al monte, hay además razones, digamos, subterráneas para que Jesús haya hecho esto. Él podía haber hablado en la planicie, al borde de algún pueblo, de un río, de una comunidad, pero Jesús sube al monte llevándose a toda esa gente porque hay una clara búsqueda de las mejores condiciones para explicar, para enseñar las cosas del reino de Dios. Es sabido que la acústica mejora mucho en la ladera de una montaña. Además, la visualización de la persona que va a hablar es posible en una ladera. Hay razones entonces técnicas, diríamos, asociadas con el audio y la visibilidad que nos ayudan a entender que nosotros tenemos que tener cuidado también del entorno en el que vamos a transmitir la palabra de Dios. Sí, tenemos que predicar en todo lugar, en cualquier hora, no importa las circunstancias, pero eso no niega la posibilidad y la necesidad de preparar el entorno, preparar el ambiente, buscar las mejores condiciones en las que podamos transmitir el mensaje del reino. Bien, vamos con el tercer punto. Jesús se sienta, sentándose. Y la figura de sentarse es muy interesante. Los semitas antiguos, los rabinos del pueblo judío, se sentaban para dar una clase, para enseñar a sus discípulos. Ellos no lo hacían como acostumbramos hoy, que el que habla está de pie y generalmente los demás están sentados. Era casi al revés. El maestro se sentaba porque sentarse implicaba tener autoridad en la enseñanza. Era una forma de expresar esa autoridad para la docencia. Los discípulos podían estar de pie, pero generalmente también se sentaban alrededor del maestro. Entonces, el sentarse era ese elemento de autoridad. Esa es la figura para nosotros que tenemos que hablar con autoridad. La autoridad de Dios, que Él nos delega, Él nos concede esa autoridad. Otro simbolismo que tiene el sentarse en la Biblia tiene que ver con el descanso, con la tranquilidad, con estar en paz. Y se asocian las dos ideas, porque para que un maestro pudiera dar una enseñanza clara y concisa, tenía que partir esto desde el descanso, desde la tranquilidad, desde la paz mental y espiritual. No es conveniente enseñar desde la desesperación, desde el apuro, desde el nerviosismo. Hay que estar en paz. Y ese descanso espiritual
es lo que a nosotros nos da la autoridad de Dios de poder transmitir el mensaje de Dios. Cuando tú hablas, el Espíritu descansa, pero cuando tú descansas, el Señor es el Espíritu que habla. Y esta es otra estrategia, porque muchas veces nosotros vamos a hablar de Cristo, vamos a enseñar las doctrinas de la palabra de Dios, y tenemos que buscar que sea Dios mismo, el Espíritu Santo, el que realmente sea el que hable. Y no lo va a hacer si nosotros somos los que lo hacemos. Descansemos en Dios, descansemos espiritualmente en Él, y allí es que el Espíritu va a hablar. Porque como dije, cuando descansamos, el Espíritu habla. Si el Espíritu es el que descansa, nosotros hablamos, y eso es como hablar en la carne. Así que el sentarse simboliza esa autoridad que parte desde una postura, de una posición de descanso espiritual total. Luego de esto, en el punto 4, vemos que los discípulos del Señor se acercaron a Él, vinieron a Él. Jesús los recibe y les dedica el sermón del monte. Porque si ustedes leen el sermón que viene a continuación, que dura casi 2 capítulos y medio de Mateo, este sermón está dirigido a los discípulos. Él habla a sus alumnos, a sus discípulos, a sus seguidores, sabiendo que había una muchedumbre que estaba alrededor y que mucha de esa gente podía escuchar el mensaje dirigido a sus discípulos y lo podía aplicar en su vida y convertirse en un discípulo también del Señor. Los discípulos se aproximan a Él, y hay que mencionar que el discípulo tiene 3 características importantes. La primera de ellas es que un discípulo tiene el deseo de aprender. Y por eso que se acerca a su maestro, porque quiere crecer, quiere desarrollarse, quiere aprender. Si hay alguien que dice ser discípulo de Cristo, pero no le interesa ir a clases, no le interesa ir a los estudios bíblicos, no le interesa estar buscando, indagando, escudriñando la palabra, entonces probablemente aquí hay un malentendido, no es un discípulo, o es un discípulo demasiado flojo que no va a tener pues el desarrollo que se espera. El discípulo quiere aprender, le sale de sus entrañas el querer crecer hasta la estatura de Cristo. Y la otra cosa que tiene un discípulo es el reconocimiento de la autoridad de su maestro. Él no está cuestionando, no está dudando. Él reconoce que su maestro tiene autoridad. Y los maestros humanos, por más excelentes conocedores de sus ciencias sean, tienen errores. El Señor no. El maestro de maestros no tiene el mínimo error, la mínima equivocación. Entonces un discípulo de Cristo reconoce la autoridad del Señor. Y eso es hermoso, eso es glorioso. Lo tercero es que un discípulo está dispuesto a obedecer. No hay manera de convencerle que no lo haga si es que realmente tiene esa condición de discípulo. El discípulo es obediente a su maestro y quiere imitar a su maestro. Aprende de él, de lo que dice y de lo que hace. Y quiere llegar a ser como el maestro e incluso, si fuera posible, superarlo. Pero un discípulo tiene esos 3 elementos. Finalmente llegamos al punto 5. Dice que Jesús, abriendo su boca, les enseñaba. Y nos hace recordar aquel otro versículo que dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y qué importante es que nosotros valoremos y sepamos que la palabra de Dios, que es poderosa, que es lo único que transforma al ser humano, tenga el lugar prioritario en nuestra vida.
en una iglesia, en un culto, en una familia, en una persona, lo más importante que podemos nosotros buscar, procurar, es la palabra de Dios. Tener palabra de Dios, recibir palabra de Dios. Por eso es importante incluso organizar nuestros cultos en las iglesias, dándole la prioridad de tiempo, de mayor tiempo, a la parte de la meditación de la palabra, de la exposición de la palabra. Hoy hay mucha gente que pasa un largo tiempo cantando, alabando, y la parte de la predicación es a veces corta y rala. Quizá en cuestión de tiempo podemos decir que no se trata de extensión, sino de contenido. Puede ser un mensaje corto, pero con un contenido bíblico, con un contenido que exprese lo que realmente la palabra quiere decir. Porque hay veces que uno escucha mensajes en donde no hay palabra de Dios. Hace poco estuve viendo a un famoso disertante de internet y luego de escuchar varios minutos me quedé extrañado de que no escuché para nada mencionar algún texto bíblico. Entonces rebobiné el video y con mi cronómetro empecé a ver cuánto tiempo pasaba hasta que él mencionara un texto de la Biblia. Pasaron 29 minutos que él habló y habló y habló y no mencionó para nada, no aludió para nada a la palabra de Dios. Recién en el minuto 30 usó una ilustración bíblica para reforzar los pensamientos que él estaba exponiendo. ¿Qué es eso? ¿Esa es una prédica? Pues yo creo que no. Entonces eso nos lleva a un punto aquí muy importante, a la responsabilidad que tenemos en la hora de expresar, de enseñar la palabra de Dios. El texto lo dice bien claro, abriendo su boca, comenzó a enseñarles. Y esa responsabilidad que tenemos nosotros debe hacernos temblar de que cuando nos toca hablar, ya sea en un púlpito o en una calle o una casa, en un mercado, sepamos que lo que vamos a hacer es sagrado y que es la boca de Dios la que se tiene que abrir. Que nuestra boca es apenas un instrumento totalmente dispuesto para que sea Dios que hable a través de nosotros. Y no hay forma de que esto suceda si nosotros no estamos empapados de la palabra, si no tenemos una relación total, directa, íntima con el Señor cada día, meditando en su palabra, en sus enseñanzas, por supuesto practicándolas, compartiéndolas también. Qué importante. Bueno, hemos llegado hasta este punto que es el umbral del Sermón del Monte. No vamos a entrar en las bienaventuranzas hoy día. Nos vamos a quedar, dije al comienzo, nos vamos a quedar aquí. Con estos 5 elementos mencionados, podemos ver claramente y saber claramente que Jesús ya tenía definido quiénes podían vivir aquello que iba a hablar. Jesús vio a la multitud y ya sabía que solo algunos de ellos podrían entender su mensaje. Él subió al monte para dar una dirección, un camino. Él se sentó para mostrar su autoridad. Sus discípulos vinieron a él, no, no por curiosidad, vinieron por decisión. Y ahí está la clave. Porque antes de que Jesús dijera las bienaventuranzas, él ya había condicionado todo para que la gente escuchara, para que sus discípulos oyeran su enseñanza y muchos otros fueran tocados por esto. Porque no se trata de la multitud, se trata del discípulo. No se trata de oír, sino de aprender. No se trata de buscar emoción,
sino buscar ser transformado por la palabra. Hoy tú y yo estamos en el mismo lugar, en el umbral. Es un tiempo de decisión. Pero la pregunta no es si Jesús va a ver, sino desde qué posición vas a escuchar lo que Jesús dice. ¿Lo harás desde la multitud o lo harás sentado cerca a él como discípulo? Ya es hora de tomar las cartas sobre la mesa, tomar el timón de nuestra vida, de nuestra identidad como discípulos. Dejar de ser parte de la multitud para convertirnos en sus discípulos. Dejar de admirar a Jesús para vivir a Jesús en nuestra vida. Que Dios te bendiga. Oremos.